unas 20.000 células en la parte anterior del hipotálamo, aquí en el cerebro, manejan el ritmo de la vida de todos los organismos. Y este reloj biológico está hecho a medida para personas diurnas y tiene un coste cabalgar contra la noche. Y tiene también enormes ventajas en la eficacia de los medicamentos, en la lucha contra el insomnio y el envejecimiento, y hasta en la lucha contra el cáncer, respetar nuestro reloj biológico. Tener una idea aproximada de qué hora es tarea sencilla. Podemos hacernos una idea de cuántas horas hace que nos levantamos o fijarnos en la posición del sol, su intensidad, incluso orientarnos por el inicio de nuestro programa favorito de la tele. La naturaleza, sin embargo, no se conforma con medir el tiempo de una manera aproximada. Plantas y animales, hasta la más pequeña bacteria, tienen relojes moleculares muy precisos capaces de ajustarse al ciclo solar. Las flores se abren y se cierran a la misma hora cada día. Las abejas recolectan su néctar siguiendo una agenda de vuelo muy precisa. Las mareas van y vienen 2 veces al día. Las estaciones suman 365,25 días. Las fases de la luna, 29,5. El mundo está lleno de ritmos y la vida ha sabido cómo sacarles partido. Por nuestra parte, dormimos cuando tenemos sueño, comemos cuando estamos hambrientos, trabajamos 8 horas de lunes a viernes y descansamos el fin de semana porque así lo hemos decidido. Al menos eso es lo que pensamos. Sin la luz artificial, el reloj de pulsera, la agenda y el café, todo sería muy diferente. Experimentaríamos la dictadura de nuestro reloj biológico. La posición del sol indicaría a nuestro cuerpo cuándo hacer cosas que ahora elegimos. Estar despierto o dormido, comer o buscar pareja simplemente sucedería. Pero la función de los relojes biológicos va más allá de regular nuestras funciones más básicas. Las abejas los usan para recolectar el néctar. Elaboran mapas con referencia de tiempo y espacio que comparten con toda la colonia. Vuelan de flor en flor, no de una manera caprichosa, sino siguiendo un plan perfectamente trazado. A diferencia de nuestras brújulas magnéticas, las abejas emplean el sol como punto de referencia. Pero el sol no está quieto, sino que se mueve por la bóveda celeste unos 15 grados cada hora. Esto las obliga a usar sus mapas teniendo en cuenta a qué hora fueron trazados y en qué momento del día se encuentran ahora. Conocer los mecanismos moleculares que se ocultan detrás de estos comportamientos puede reportarnos grandes beneficios. La cronoterapia busca relaciones entre los ritmos circadianos, es decir, los ritmos de aproximadamente un día de duración y diversas enfermedades. Se ha comprobado que ajustando el momento del día en que tomamos un medicamento anticoagulante de la sangre, podemos aumentar mucho su efecto. No solo eso, en la actualidad hay estudios en marcha sobre cáncer y otras enfermedades de gran importancia. Pero hay quien no se conforma con solo recuperar la salud. Hay quien especula con qué podríamos llegar a conseguir si controlamos completamente nuestros relojes biológicos. ¿Tal vez una sociedad cada vez más productiva? ¿Un mundo que no duerma? Russell Foster es catedrático de neurociencia molecular en el Imperial College de Londres. Se ha convertido en uno de los mayores expertos en cronobiología, el estudio de cómo los sistemas biológicos miden el tiempo. Sus teorías nos explican cómo la vida se sincroniza con el universo. Los ritmos de la vida. De eso se trata este programa. Si miramos mi reloj, pasan unos pocos minutos de las 3 de la tarde. Sí. Hora de Londres. Y según los resultados de tu investigación, es justo ahora mismo, en este instante, en que las personas tienen su mejor tiempo de reacción.
Dime, ¿qué quieres decir con eso? Ante todo hay que recordar que se trata de medias, de horarios aproximados, porque existe una gran variación entre la población. Si bien nuestro tiempo de reacción es bastante bueno a las 3 de la tarde, todo depende de la edad. En el caso de los adolescentes jóvenes, la capacidad para realizar tareas mentales y el tiempo de reacción son excepcionales a esta hora del día. Nuestra capacidad para realizar tareas mentales y rendir cognitivamente tiene su punto álgido sobre las 12 del mediodía y luego disminuye durante la tarde y empieza a aumentar de nuevo sobre el atardecer. Se trata de algo muy dinámico. Pero de media sí, nuestro tiempo de reacción es bastante bueno. A las 3. A las 3, pero el de un adolescente sería todavía mejor. Así que el mejor tiempo para estudiar no es pasada la medianoche. De nuevo depende, porque en un estudio fantástico de la Universidad de Toronto se analizó la mejor hora para estudiar en los adultos y adolescentes. Y se descubrió que los adolescentes presentan un buen rendimiento a media tarde y que además pueden ignorar casi todas las distracciones, mientras que nosotros somos totalmente sensibles a cualquier distracción. Los adultos, Los adultos, los jóvenes no. Así que cuando le dices a tu hijo o hija, es imposible que puedas hacer los deberes con este ruido. Tal vez sí que puedan. Nosotros seríamos incapaces. Se trata de un estudio fantástico que se llevó a cabo en la Universidad de Toronto recientemente. Oye, sigamos con este juego, ¿eh? A las 6 de la tarde. Sí. Tú sugieres que es una buena hora para tener relaciones sexuales. Y cuando tenemos la tensión arterial más alta. Sí, al final del día, entre las 6 y las 8 de la tarde, la tensión arterial es bastante alta. La temperatura corporal es muy alta y en cuanto al rendimiento atlético, si eres, por ejemplo, nadador olímpico, puedes nadar 100 metros 2,9 segundos más rápido a las 6 de la tarde que a las 6 de la mañana. Para un atleta olímpico, 2,9 segundos suponen ni más ni menos que la diferencia entre llegar al primero o el último. Sigamos avanzando con el reloj. Ahora son las 11 de la noche y sucede algo fascinante relacionado con nuestra necesidad de evacuar. Sí. Se inhibe nuestro organismo para que no tengamos que orinar durante la noche. Sí, es realmente fantástico. Increíble. Sí. Básicamente lo que sucede es que nuestro sistema excretor, por ejemplo la función renal, empieza a disminuir y mantiene poca actividad durante la mayor parte de la noche. Y eso es muy importante, porque no queremos tener que levantarnos para vaciar la vejiga. Pero supone un verdadero problema para los trabajadores nocturnos porque durante el turno de noche no producen mucha orina. Y cuando intentan dormir durante el día, el riñón empieza a funcionar de nuevo y provoca muchas molestias por diversos motivos, pero en parte como consecuencia de la imposibilidad de vaciar la vejiga. Es interesantísimo lo que estás diciendo, porque uno de los problemas relacionados con los trabajadores nocturnos es que son los únicos que no terminan de adaptarse. Es decir, fíjate, yo viajo muchísimo y suelo acostumbrarme a la diferencia de tiempo. Mi organismo se adapta con bastante rapidez a estas diferencias en el tiempo, en el horario. Pero por lo que parece, corrígeme si me equivoco, un trabajador del turno de la noche puede pasarse años sin adaptarse del todo, ¿no? Me parece fascinante. Si nos planteamos el porqué de este reloj biológico, en cierto modo establece un mecanismo cerebral para ajustar nuestra fisiología y comportamiento a los requisitos de actividad y descanso del ciclo día-noche. Pues bien, este reloj no puede adaptarse fácilmente, salvo cuando se ajusta al entorno temporal local. Y el reloj se sincroniza por exposición al ciclo de amanecer-anochecer. Por ejemplo, antes mencionaste el jet lag. Cuando viajamos, por ejemplo, de Barcelona a Nueva York, entonces tenemos jet lag, y la manera de sobreponerse al jet lag es mediante la exposición a un nuevo ciclo de luz-oscuridad. Pero los trabajadores nocturnos trabajan con una luz relativamente débil durante la noche y se ven expuestos a una luz ambiental brillante durante el día, y como el sistema se basa en la señal luminosa más fuerte, el reloj biológico se sincroniza entonces con la hora local. Así que los trabajadores nocturnos, y estamos hablando de aproximadamente el 20% de la población actual, deben hacer caso omiso del reloj que les dice acuéstate.
suficiente e ignorar toda la fisiología que predispone el cuerpo al descanso. ¿Y cómo se las arreglan, oye? Pues somos tal vez la única especie que puede ignorar cognitivamente su reloj y decir, bueno, ahora voy a estar despierto. Pero implica un coste. Por ejemplo, el rendimiento mental se ve mermado y la tasa de accidentes durante el turno de noche es relativamente alta comparada con la del turno de día. Grandes desastres. Muchos de los grandes desastres en los que podamos pensar, Chernóbil, por ejemplo, todos sucedieron durante el turno de noche. Hay experimentos que comparan el efecto del alcohol y de la hora del día sobre el rendimiento cognitivo y la capacidad de realizar tareas. Y se demostró que a las 4 de la mañana nuestras facultades son peores que las que tendríamos si hubiéramos tomado suficiente alcohol para estar legalmente ebrios. Así pues, si estás conduciendo un vehículo a las 4 de la madrugada, debes saber que tus facultades están tan mermadas como si estuvieras legalmente ebrio. Es la hora de levantarse. Los humanos hemos inventado un montón de artilugios para interrumpir el sueño y empezar nuestra actividad diaria. Pero si alguna vez se siente desgraciado por tener que madrugar, consuélese pensando que no somos la única especie en esta situación. El despertador del ratón de campo suena al atardecer. No es un despertador al uso, no tiene agujas ni números digitales. La alarma no es sonora. Pero inevitablemente, cuando los últimos rayos de sol se ocultan, algo empieza a sonar en el interior del ratón, que inmediatamente se despereza y sale de la madriguera a buscar alimento. Salir en el momento adecuado es esencial para su supervivencia. En la oscuridad el ratón se mueve cómodamente y pasa desapercibido a sus hambrientos depredadores. Si madruga demasiado, puede terminar siendo la cena de algún ave rapaz. Pero si se le pegan las sábanas, corre el riesgo de que se le haga tarde durante el paseo y que el amanecer lo encuentre demasiado lejos de su madriguera. Entonces, ¿cómo sabe el ratón cuándo es la hora de salir? Podríamos pensar que el ratón medio dormido abre un ojo, mira si todavía hay luz fuera de la madriguera y decide si es el momento de levantarse o no. Pero los relojes biológicos no funcionan así. Incluso un ratón ciego sale de la madriguera al anochecer. En el interior del ratón hay un oscilador con un periodo de 24 horas que le dice si es la hora de dormir o la de comer. Es su reloj biológico. Este oscilador se encuentra en el núcleo supraquiasmático, en la parte frontal del hipotálamo. Es un grupo de unas 20.000 células que presenta una actividad rítmica incluso si se extraen del cerebro. Este ritmo permite contar el tiempo. Como todos los relojes, en un momento u otro, tiende a atrasarse o adelantarse, y para el ratón puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que poner el reloj en hora todos los días. Y para eso sí que sirve la luz del día. Como si de un reloj de sol se tratara, la luz le permite sincronizar su ritmo interno. El verdadero problema de nuestro ratón ciego es que se le atrasaría el reloj y no se daría cuenta. Pero no es necesario ser un ratón para tener un reloj biológico. La mimosa abre sus hojas durante el día y las cierra durante la noche. Incluso si dejamos la planta en total oscuridad, sigue abriéndolas y cerrándolas. Es como si la planta tuviera su propia representación de la noche y el día. Este simple experimento demuestra que el reloj es interno y no depende de la luz o la oscuridad ambientales. Cuando mañana suene su despertador, piense que no es el único ser que se mueve a su ritmo. El de los ratones hace horas que ha sonado. Bueno, sigamos avanzando con el reloj. Imaginemos que son las 2 de la madrugada y estamos profundamente dormidos. Si nos despertáramos, nuestro rendimiento cognitivo sería muy bajo. ¿Y qué sucede con los sueños? Los sueños, entramos en todo el tema del sueño. Y, por supuesto, el reloj biológico es muy importante en lo que concierne a la pauta del sueño, pero también interviene en otros procesos. Una de las grandes preguntas en biología es, ¿cuál es el objetivo del sueño? ¿Por qué dormimos? Todavía no está claro. Podemos pasar el 30% de nuestra vida durmiendo y todavía no sabemos por qué lo hacemos. Estudios recientes han demostrado que si le enseñas a alguien una tarea determinada por la mañana y luego le pides que la lleve a cabo bien por la tarde o bien a la mañana siguiente tras una noche de sueño o a la mañana siguiente sin haber dormido, los que llevan a cabo esa tarea a la mañana siguiente tras una noche de sueño lo hacen mejor. Mucho, mucho mejor, incluso que los que la hicieron el mismo día por la tarde.
Así que sucede algo importante mientras dormimos, que tiene que ver con la consolidación de la memoria y el proceso de aprendizaje. Y se están descubriendo estos procesos. Es un área de investigación apasionante. Oye, otra pregunta. ¿Por qué los jóvenes se levantan tan tarde? ¿No se pueden levantar pronto, salir de la cama? De nuevo, es una pregunta fantástica. Desde que nacemos hasta los 21 años, nuestra tendencia es acostarnos más y más tarde. Y claro, como ya sabes, algunos adolescentes y jóvenes se acuestan tardísimo. Después de los 21, posiblemente antes, en el caso de las mujeres, empezamos a ir a dormir mucho más temprano. Se trata de un círculo interesante. El 10% de los adolescentes tienen verdaderos problemas, se acuestan muy tarde y se levantan muy tarde. En general, no pueden evitarlo. Lo que sucede no está claro, pero suponemos que, a consecuencia de la pubertad, algunos cambios hormonales interactúan con el mecanismo del reloj biológico y postergan todo el ciclo circadiano. Pero no está claro, no lo sabemos. Pero tal vez debiéramos plantearnos cambiar la hora de ir a la escuela, para los jóvenes me refiero. Tal vez retrasar un poco el horario, ¿no? Sí. Esto se ha considerado muy seriamente en países como Alemania, donde empiezan muy temprano. En el Reino Unido, normalmente los niños llegan a la escuela sobre las 8:30 y empiezan las clases a las 9. Pero en Alemania puede ser mucho más temprano. Y ahora proponen empezar la escuela a partir de los 14 años, un poco más tarde. Cuando se ha intentado, el rendimiento escolar ha aumentado. Así que tal vez deberíamos tener en cuenta el rendimiento de los adolescentes para el horario escolar. Otro tema. Ya sabes que en el mundo hispano hay una famosa costumbre, la siesta después de comer, que está desapareciendo, ¿eh? Sí. Desapareciendo a causa de la vida moderna, pero parece que algunos estudios tenderían a demostrar que este descanso de unos 60 minutos es muy beneficioso para la salud. Sí, y la siesta se basa en sistemas biológicos, porque si no comes a mediodía ni tomas alcohol, sigues experimentando cierto bajón por la tarde. De hecho, en países del norte, como Reino Unido, Noruega y Suecia, se produce un descenso acusado en el rendimiento cognitivo y algunas capacidades a media tarde, y una gran tendencia a dormir. Y, por supuesto, en las culturas hispanas, la siesta es algo intrínseco, tradicional. Y el resultado es que los horarios de la tarde se alargan. Y esto enlaza con la pregunta del sueño que comentábamos antes, porque el reloj es importante para el ritmo del sueño. Pero hay otro proceso importante en el sueño que es bastante intuitivo. Cuanto más rato estás despierto, más necesitas dormir. Esto se denomina proceso homeostático. Y lo que sucede con la siesta es que hace retroceder el impulso homeostático de sueño y entonces podemos estar despiertos más rato por la noche y sentirnos cansados más tarde. Así que tenemos un reloj biológico que dice, sí, ahora es el momento idóneo para dormir. Y un proceso homeostático que dice, sí, has estado despierto suficiente tiempo, ahora toca dormir. Ambos procesos interactúan para impulsar el sueño. El sacerdote egipcio levanta las manos al cielo delante de la multitud expectante. Invoca a los dioses para que se produzca el esperado desbordamiento del Nilo. Sus aguas llenarán el valle de sedimento y permitirán una cosecha abundante la primavera siguiente. Al cabo de pocos días, las aguas se desbordan. El sacerdote sabía que cuando se producía cierta configuración del Sol y la Luna, se producía la crecida anual del río. Para los habitantes del Valle del Nilo, era esencial anticiparse al acontecimiento para congregar a los peones y preparar el terreno para la inundación. Animales y plantas también necesitan anticiparse a los cambios estacionales. Semanas antes de migrar, las aves empiezan a acumular grasa para poder recorrer miles de kilómetros sin alimentarse. La migración y otros procesos fisiológicos como la hibernación, la floración o la reproducción son procesos complejos que no se pueden improvisar.
Cada año, a finales de octubre, millones de mariposas monarca llegan a los bosques michoacanos, en México. Recorren más de 4.000 kilómetros desde el norte de los Estados Unidos para reproducirse y luego retornar. ¿Cómo se sincroniza el viaje de tantos animales? Animales y plantas tienen su calendario interno. Necesitan saber qué día es para adaptar sus ciclos vitales y aprovechar al máximo las condiciones ambientales. La mayoría de especies se reproducen para que sus crías nazcan en la primavera o en el verano, cuando la disponibilidad de alimento es mayor y la probabilidad de supervivencia es más elevada. Las estaciones son el resultado de la inclinación del eje terrestre y de la traslación alrededor del Sol. Desde la aparición de los primeros organismos en la Tierra hace 4.600 millones de años, esta ha dado 1,5 billones de vueltas. Inevitablemente, las especies han evolucionado viendo pasar primaveras, veranos, otoños e inviernos. Cada estación está asociada a unas determinadas características ambientales de temperatura, humedad y a un factor clave, el fotoperiodo. Las especies han aprendido a medir el fotoperiodo para saber en qué estación del año están. Para ser más exactos, miden la longitud de la noche. La glándula pineal segrega melatonina durante las horas de oscuridad. Es una sustancia clave en la sincronización de los ritmos diarios y anuales. La melatonina circula por la sangre y permite que los distintos órganos del cuerpo sepan que es de noche. Del mismo modo, si la noche es larga, el pulso de melatonina también lo es, indicándole al organismo que es invierno. Así pues, la presencia o ausencia prolongada de melatonina sería el detonante de determinados procesos anuales como la reproducción, la migración o la hibernación. Russell, tú sugieres que los relojes internos, ya volveremos sobre eso, realmente dictan a la mayoría de mamíferos u otros animales no solo el proceso noche-día, sino también el proceso reproductor, excepto, dices, en los humanos, en los que parecería, bueno, que en los tiempos primordiales tal vez este proceso reproductor estuvo marcado en el tiempo también, pero ahora es muy suave, muy suave. Si esto fuera así, ¿podría tener algo que ver con nuestro origen en los trópicos? Es cierto que se cree que el ser humano evolucionó en los trópicos, pero hace mucho, mucho tiempo que marchamos de ahí. Y es posible que, incluso en el pasado reciente, fuéramos un animal de reproducción estacional. Si pensamos en la importancia de tener descendencia, vemos que los hijos consumen muchos recursos, requieren mucha comida. Y si no se calcula bien el momento de tener descendencia, a menudo el resultado es la muerte. La selección nos fuerza a asegurarnos de que tenemos descendencia en un momento del año en el que hay mucha comida disponible. Y si sabemos medir la duración del día y la noche, y sabemos cuántas horas de luz y oscuridad tiene cada día, entonces sabremos qué momento del año es y cómo programar nuestro sistema reproductor en consecuencia. Lo hacemos. ¿Y los animales? Un poquito. Bueno, podemos hacer que nuestro perfil de melatonina refleje los diferentes ciclos noche-día. Lo que no está claro es si lo utilizamos para influir sutilmente en nuestro sistema reproductor. Hay un repunte de natalidad. Se producen más nacimientos alrededor de junio, pero esto podría deberse a causas sociales, más que a una importante fisiología subyacente. ¿Se tienen en cuenta todas estas cosas, quiero decir, estos conocimientos, para aplicarlos a nuestras necesidades cotidianas? Me refiero a la medicina, por ejemplo. Si todo lo que sugieres es verdad, y lo es, entonces cabría pensar que algunos comprimidos deberían administrarse a una hora determinada del día, ¿no? Es un área interesantísima. En cuanto a lo primero que mencionas, ¿se tiene en cuenta esta información acerca de nuestra fisiología dinámica? Hasta cierto punto ahora sí, pero hasta hace muy poco no. Se suponía que si trabajabas en el turno de noche, el reloj corporal cambiaba según los requisitos de ese trabajo. No es así.
Ahora nos empezamos a percatar de que ciertas patologías presentan picos en el ciclo de 24 horas. Un ejemplo típico es el asma. Entre las 2 y las 4 de la madrugada, la posibilidad de sufrir un ataque de asma es un 300% superior que en cualquier otro momento del día. Ya veo. De modo que realmente es necesario tomar la medicación antes de ir a dormir para que se libere lentamente y coincida con este momento de crisis fisiológica. Otro ejemplo, hay un 49% más de posibilidades de sufrir un fallo cardíaco como resultado de coágulos entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Es un pico enorme. ¿Es por eso que la gente suele morirse por la mañana o Sí, madrugada? ciertamente. Sí. A primera hora de la mañana. En general hay más posibilidades de morir entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía que a cualquier otra hora del día. Así que mañana, cuando mires la hora y sean las 12 del mediodía, habrás sobrevivido a la parte más peligrosa del día. Algunos investigadores de Estados Unidos, William Rushesky, por ejemplo, han demostrado que la hora de administración de los anticancerígenos puede ser muy importante. Y estos investigadores llegaron a la conclusión de que, como el reloj biológico sincroniza el ciclo de división celular y los medicamentos contra el cáncer eliminan las células que se dividen, sería una buena idea intentar evitar la administración de estos fármacos cuando los intestinos y otros órganos vitales están en plena división celular. Primero, utilizaron modelos animales y demostraron que si se administra un fármaco anticancerígeno como la cisplatina o la doxorubicina a una hora particular y luego se compara su efecto administrándolo 12 horas más tarde, los efectos secundarios son increíblemente distintos. Por ejemplo, a cierta hora del día la misma dosis de un fármaco es letal para un 90% de una población de ratas, mientras que a otra hora distinta para un 10%. ¿Se lo habéis dicho a los médicos eso? Bueno, deberíamos hablar de la transmisión de información, pero lo más importante es que el efecto de disminución de tumores fue 3 veces mayor a una hora que a otra. Los estudios con animales se trasladaron al ámbito clínico, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de ovario, y la hora del día en la que se administraron estos fármacos anticancerígenos ha resultado ser muy importante. El problema es que ya es suficientemente difícil conseguir una cita hospitalaria para cualquier tratamiento hoy en día, con la gran demanda de medicina social. Así que conseguirla a una hora específica está resultando abrumadoramente difícil, creo, para algunos tratamientos. El conocimiento cada vez más profundo de este reloj nos está ayudando, su naturaleza celular, la base molecular. Creo que tal vez la comprensión de la base molecular del reloj es uno de los mayores éxitos de los proyectos genómicos. Se han invertido enormes cantidades de dinero en secuenciar el genoma humano, el genoma del ratón, de la mosca. Y resulta que los genes que se descubrieron primero en la mosca de la fruta, en la drosófila, tienen su equivalente en un ratón y en nosotros. Así que podemos juntar las piezas del reloj molecular estudiando los genomas de especies bastante distantes entre sí. Es extraordinario. Especies separadas por, pongamos, 600 millones de años de evolución, todavía comparten los mismos genomas básicos en el modo de generar su reloj. Ahora podemos empezar a entender cómo un minúsculo cambio en un gen puede transformarse así y afectar algo tan complejo como el horario del sueño. Y creo que entender la naturaleza del tiempo biológico no solo es importante en sí mismo, sino que nos ayuda a entender mecanismos fundamentales sobre el modo en que los genes se relacionan con el comportamiento. Si el jefe nos dejara echar una cabezadita después de comer, se daría cuenta de que rendiríamos más en el trabajo durante la tarde. En una empresa austríaca están analizando los beneficios de la siesta y la importancia de dormir para luego estar más despiertos. Los expertos en cronobiología tienen claro que los ritmos del sueño a los que estamos sometidos a lo largo de la noche continúan durante el día provocando altibajos que, unidos a que el cerebro destina parte de su sangre a las tareas digestivas, derivan en una necesidad de dormir tras las comidas.
En Austria están decididos a comprobar científicamente los beneficios de echar una cabezadita después de comer, por lo que han puesto en marcha un estudio que pretende demostrar que la siesta aumenta la productividad laboral. Los empleados de un banco serán sometidos a varias pruebas biológicas para intentar demostrar que 1 hora de siesta al día mejora el aprendizaje y la memoria, lo que aumenta el rendimiento mental y físico. En un par de meses se conocerán los primeros resultados. Los expertos no se acaban de poner de acuerdo sobre los efectos que producen los teléfonos móviles en nuestro organismo. Para salir de dudas, se ha iniciado en Italia un experimento con 7.000 ratas de laboratorio. Los roedores serán sometidos a diferentes grados de radiación para simular que hablan por teléfono varias horas al día. El ensayo durará 3 años. A lo largo de sus 3 años de vida y durante 19 horas al día, un grupo de 1.500 ratas de las 7.000 que participan en el ensayo serán sometidas a la radiación de una antena para comprobar si afecta a su salud. El objetivo es muy simple: conocer si el uso prolongado de teléfonos móviles puede producir cáncer. Las ratas vivirán en cajas situadas alrededor de una antena central que emitirá radiaciones, simulando la situación que vive gente cerca de instalaciones de telefonía móvil. En habitáculos cercanos, otros miles de ratas vivirán expuestas a campos electromagnéticos durante 1, 3 o 6 horas diarias, es decir, con el mismo nivel de radiación que una persona lo hace al hablar por un móvil. Una vez mueran los animales, se analizará la presencia de tumores que puedan haber en sus órganos vitales. La educación paterna tiene un papel fundamental en el paso de la infancia a la madurez. La sociedad evoluciona a toda velocidad y cada vez son más los padres que afrontan con ansiedad el reto de educar a sus hijos. Para aquellos progenitores que se sientan perdidos o tengan dudas, se ha creado una nueva figura pedagógica, el entrenador de padres. El entrenamiento personal o coaching, muy de moda en el mundo empresarial, se ha trasladado al ámbito familiar con la finalidad de asesorar a los padres en la educación de sus hijos. El programa, que lleva por nombre Papá Coach, ha sido creado por un equipo de entrenadores personales y tiene su sede en Madrid. Los participantes tienen la ocasión de conocer las técnicas de esta disciplina con el fin de mejorar la relación con los niños, modificar una conducta o motivarles para conseguir una meta determinada. El objetivo de Papá Coach es que con la ayuda del progenitor, el niño desarrolle una conducta autónoma y responsable y empiece a encauzar su vida de acuerdo con sus capacidades. Bienvenidos a Redes. Y hoy es para un programa, bueno, fascinante. Yo no sé si ustedes se han fijado, seguro que sí, ¿no?, de que no hacemos todas las cosas de golpe y al mismo tiempo, que procuramos, bueno, hacer, o por lo menos procuramos hacer cada cosa a su tiempo. Y esto es así porque todos los organismos siguen un ritmo gracias a un reloj biológico que la naturaleza interpreta como una melodía dulce. Y bueno, lo que hacemos a las 7 de la mañana, normalmente lo hacemos porque es bueno hacerlo a las 7 de la mañana y no a las 8 de la noche, ¿no? Juan Antonio, vamos a ver, tú eres catedrático de Fisiología. Y llevas como 20 o 30 años estudiando... Tanto como 30, no los tienes. 20 años. 20 años. Estudiando este tema del reloj interno, ¿no? Y yo sé que tú te has sentido muy solitario durante muchos años. En el sentido de que había muy poca gente que estudiaba esto, ¿no? Y luego veremos la importancia tremenda que tiene para la vida cotidiana de la gente. Y yo te he traído todos estos libros, que me los he leído casi todos, solo para darte ánimos. O sea, para que veas que ahora hay como una especie ahora sí. de moda incluso, Sí. Estudiando estos temas, ¿no? Y es buenísimo para nuestra audiencia que puedas venir. Y tú, Ana, pues, ¿qué te voy a decir? Tú eres psicobióloga y llevas también muchísimos años, con las mujeres mejor no hablar de años, muchísimos años estudiando estos temas y muy particularmente eres una gran especialista en el tema del impacto de este reloj biológico en el sueño y en el carácter de las personas. Los unos, tú dices, son vespertinos, como tú, aparentemente, y otros, como yo,
son diurnos, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Matutinos. Matutinos. Porque diurnos, todos los humanos somos diurnos, la especie es diurna. Entonces, es más correcto decir vespertinos y matutinos, que sencillamente, a ver, el matutino es el que se levanta lo más pronto que puede, sin despertador, pero por la noche se le acaban muy pronto las pilas. Esto sería la descripción. Conocemos todos a alguien así. El vespertino pues no encuentra la hora de levantarse, ni con 2 o 3 despertadores, y no encuentra tampoco la hora de irse a dormir. Siempre acumula tareas hacia la noche, que es cuando además las hace más agradablemente y con más capacidad. Estas 2 tipologías, que serían las extremas, bueno, engloban un porcentaje importante de la población, pero no mayoritario. No, pero ¿cómo cuánto? Sí. Aproximadamente el 20%. No está mal, ¿no? Pertenecen a las tipologías extremas. Y parece que son más jóvenes que los mayores. O sea, los jóvenes, uno tiende a ver cómo cabalgan en la noche, que su reloj biológico no hacen ni caso. Porque tienen el reloj biológico muy potente y muy joven, y se pueden permitir también los lujos estos de cambiar el ritmo, de pasar una noche despiertos, de juerga, y luego pues reorganizan el reloj con mucha más facilidad que si uno es mayor, que también le cuesta mucho más de forzar este reloj. Oye, ¿y qué? Quiero decirte, vamos a ver, nosotros nos acostumbramos a, lo decíamos con Foster en la entrevista de la primera parte del programa, nos acostumbramos fácilmente, por lo menos a mí me pasa, a lo mejor tomo melatonina, a los famosos time lags, ¿no? A los decalajes estos en el tiempo cuando vas a Nueva York o regresas. Pero en cambio, es muy difícil que alguien que haga el turno de noche se acostumbre. Y algunos de los grandes desastres, Chernóbil y demás, han ocurrido justamente entre las 3 y las 5 de la madrugada. ¿Qué pasa con eso, Juan Antonio? Sí, a ver, con el tema del jet lag, uno se acostumbra, se va adaptando progresivamente cuando está durante un cierto tiempo en el país de destino, porque está sometido a un conjunto de factores ambientales que son coherentes, que de una forma armónica ponen en hora cada día ese reloj circadiano que tenemos. El trabajo a turno es diferente, primero porque con frecuencia los turnos de trabajo son muy cortos, con lo cual no tenemos tiempo suficiente para sincronizar nuestro reloj a la nueva situación del turno. Tenemos que pensar que por término medio, por cada hora de desfase, podemos tardar entre 1 o 2 días de sincronización. Por lo tanto, un cambio horario de 8 horas significaría como mínimo 8 días de sincronización. No hay turnos ahora habitualmente que duren tanto, suelen ser de rotación rápida. Y hay un segundo factor y hay un segundo problema, que es la vida en los fines de semana. ¿Qué pasa con una persona que, claro, está trabajando por la noche, pero al fin de semana tiene sus hijos, tiene su marido, tiene su esposa, y ¿qué hace? ¿Sigue durmiendo durante el día? No, lógicamente se adapta a la vida familiar, con lo cual se vuelve otra vez a desorganizar. Y si el lunes o al día siguiente vuelve de nuevo a tener un turno de trabajo, nunca llega a una situación estable. Así, ¿y qué pasa entonces con tus vespertinos, por ejemplo, Ana? ¿Toman más café? ¿Fuman más? ¿Toman drogas? Mis vespertinos son una buena población para los turnos laborales y para... son mucho más flexibles, soportan y toleran mucho mejor estos temas de cambios horarios, etc. Sufren también, pero mucho menos. En cambio, los matutinos, los pobres, sí que lo sufren terriblemente y pueden incluso a tener alguna patología orgánica si están sometidos durante muchos años pues, con temas sanitarios, de turnos, etc. O sea que el reloj cronológico, el reloj biológico, tiene un impacto definitivo en la salud. Eso es lo que me estáis diciendo los dos, ¿no? Sí. ¿Por qué no vemos tenerlo, Dime. Puede tenerlo. Puede tenerlo. Sí, determinismos, ¿no? Porque más el vespertino, aparte de que acabamos de comentar un aspecto positivo, que es más flexible, él cuando hace un jet lag, pues habitualmente no necesita ni fármacos ni muchas medidas especiales. A los pocos días está perfectamente restaurado y adaptado. Pero por otro lado me dices, seguro que toma más tabaco, que fuma más, que bebe más, el toma más café. Lo que le ocurre es que la sincronización a las señales ambientales diarias
pues la tiene, él está un poco retrasado y si le exigimos horarios habituales, laborales, entrar a trabajar a las 8 de la mañana, esto lo castiga mucho. Lo castiga, ¿no? Me han preparado un reportaje sobre enfermedades concretas provocadas por estos desajustes en el reloj biológico. Nuestra temperatura corporal, el sueño y la secreción de algunas hormonas son procesos fisiológicos que siguen ritmos diarios. Un reloj biológico que se encuentra en nuestro cerebro se encarga de sincronizar nuestro cuerpo con el día y la noche. ¿Pero qué pasa si este reloj se desajusta? En la parte inferior del cerebro, en esta zona de aquí aproximadamente, se encuentran unos núcleos, que son los núcleos supraquiasmáticos, que son los que actúan como el reloj biológico del organismo. De hecho, ellos son los que nos marcan nuestra ritmicidad. Los viajes transoceánicos o los cambios rotarios en el trabajo son ejemplos de cómo la vida moderna nos obliga muchas veces a seguir ritmos de luz completamente distintos a los que se dan en la naturaleza. Como consecuencia, nuestro organismo se resiente. Nos sentimos cansados, no podemos dormir. En definitiva, notamos un fuerte desajuste en nuestro reloj biológico. Lo que estamos estudiando aquí precisamente es cómo se producen estos desajustes y cuál es el mecanismo que hay detrás de todo esto para poderlo entender y tratarlo de la manera mejor posible. Nosotros trabajamos con la rata como animal de experimentación. Entonces lo que hacemos es someter a este animal a ciclos de luz-oscuridad distintos del de 24 horas, que es el habitual. Es decir, nosotros sometemos al animal a ciclos de 22 horas, 11 horas de luz, 11 horas de oscuridad, para ver qué es lo que sucede con sus ritmos. Después de un mes de monitorizar la actividad motora de la rata, observamos gráficas de este tipo. Esto mostraría una actividad motora normal de la rata sometido a un ciclo de luz-oscuridad de 24 horas, es decir, un ciclo día y noche normal. Lo que vemos es que el animal se representa en negro cuando está despierto y en blanco cuando el animal está dormido. Lo que vemos es que cada día empieza su actividad, cada día a la misma hora. Es como si nosotros nos levantáramos cada día a la misma hora. En el caso de un animal disociado, la gráfica es totalmente distinta. Veríamos una gráfica de este tipo. Vemos que el animal intenta seguir el ciclo día-noche impuesto de 22 horas, intenta despertarse cada día a la misma hora, pero no lo consigue. Al mismo tiempo sigue presentando un ritmo endógeno. Al estudiar la actividad cerebral de ratas sometidas a un ciclo de 22 horas, se observó cómo su reloj biológico se había disociado. Estos animales pasaron de tener un solo reloj a tener dos relojes internos. Uno que seguía el ritmo impuesto y otro que respondía al ritmo de 24 horas propio del animal. Bien, esto que acabamos de ver en las ratas, la disociación de los ritmos, por lo que hemos visto, nos hace pensar que pueda suceder algo parecido en humanos, es decir, que se produzca un desajuste de los ritmos, no solo de actividad, sino de otros ritmos en general del organismo. El estudio de la cronobiología, la cronovigilancia en sí misma, no nos sirve solamente para estudiar estas situaciones anómalas que acabamos de ver, sino para entender cómo funciona el organismo y para establecer tratamientos o incluso hacer diagnósticos teniendo en cuenta las variaciones que tienen lugar a lo largo del día y de esta forma optimizar pues el efecto de los fármacos o en definitiva mejorar la salud de los individuos. El 25% de la población occidental sufre de hipertensión. Eso significa que en España hay de 6 a 8 millones de hipertensos. Aquí en Santiago de Compostela, un grupo de médicos trabajan en cronoterapia para lograr tratamientos personalizados según las características de cada paciente. La cronoterapia en el ámbito de la hipertensión arterial ha permitido demostrar cómo diversos fármacos antihipertensivos presentan características tanto de eficacia como de posibles efectos secundarios y por lo tanto de seguridad que dependen marcadamente de su hora de administración. Es decir, un mismo fármaco administrado a diferentes horas actúa como dos fármacos diferentes. Para descubrir la mejor hora para la toma, los médicos estudian en cada paciente cómo varía su tensión. La presión arterial es un parámetro variable que en relación al tiempo a lo largo de 24 horas va cambiando. De tal manera, es decir, que cuando el sujeto con la presión arterial normal e incluso el hipertenso, es decir, se levanta por las mañanas, la presión arterial, como veremos en esta gráfica, tiene tendencia, es decir, a elevarse para mantenerse así a lo largo del día y cuando el sujeto, es decir, se va a la cama, concretamente con el reposo nocturno, la presión arterial tiende, es decir, a descender al mismo tiempo que a la mañana siguiente de nuevo tiende a elevarse. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los sujetos con presión arterial normal y lo que hemos asumido que le ocurre a casi todos los pacientes hipertensos.
Un sofisticado y pequeño medidor, el Holter, es el responsable de obtener los datos más precisos. Ese es un pequeño dispositivo de unos 230 gramos aproximadamente. Se puede programar con el ordenador para que esto de alguna forma indique ya, digamos, las características del paciente que lo va a llevar. Igualmente se programa el intervalo de medida que nosotros vamos a querer, pues pueden ser cada 15, 20, 30 minutos. Este dispositivo el paciente se le coloca en el hospital, al cabo de 48 horas lo devuelve y se trasvasan los datos al ordenador, de forma que eso nos permite ya hacer un procesado de las lecturas de la presión arterial y, por lo tanto, poder establecer un diagnóstico apropiado. Gracias a este innovador sistema, se ha descubierto que una gran cantidad de hipertensos no reducen su tensión por la noche. Hay un grupo de pacientes hipertensos que, además de tener su presión arterial elevada a lo largo del periodo diurno, durante el periodo de actividad, mantienen una presión arterial nocturna exactamente igual o incluso más alta por la noche que por el día. Es decir, son pacientes que no tienen un patrón reductor de su presión arterial durante el periodo nocturno. Y lo que hemos visto son que estos pacientes, en principio, representan el 50% de la población hipertensa. Y, en segundo lugar, que estos sujetos tienen 3 veces más riesgo de eventos cardiovasculares y de eventos cerebrovasculares que los individuos hipertensos con descenso nocturno de su presión arterial. Y no solo se ha conseguido detectar a estos pacientes de alto riesgo. Al conocer con exactitud cuándo les sube y les baja la tensión, se ha podido determinar la mejor hora para ser medicados. Un determinado fármaco administrado en la hora correcta permite, una vez que conocemos esa información, hacer que el paciente de mayor riesgo, que es aquel que tiene una alteración nocturna de su presión arterial, se pueda controlar de forma adecuada, cosa que no se conseguiría administrando ese fármaco a una hora diferente. Esta es la clave de la cronoterapia. Bueno, a la luz de estas conexiones entre la medicina y la cronobiología, está claro, digo yo, ¿no, Ana y Juan Antonio, que algunos medicamentos sería mejor tomarlos, y los médicos nunca dicen nada de eso, a unas horas determinadas, en preferencia a otras, ¿no? Sí, sí. La aspirina, los anticoagulantes. ¿Qué pasa con eso? No se nos dice nada. Hay una rama de la cronobiología que se llama cronofarmacología, que estudia específicamente cuándo es mejor administrar un medicamento en función de las horas del día. Incluso se podría hablar más de la época del año, pero vamos a centrarnos solamente en el día, ¿no? Multitud de medicamentos tienen momentos en los cuales producen un efecto positivo mayor y los efectos indeseados, los efectos contrarios o adversos son menores. Tenemos que buscar y que encontrar esas horas. Dime un ejemplo, los anticoagulantes, por ejemplo, oye, que los consume toda la gente que tiene miedo de tener hace muchos años, yo creo que hace 40 años aproximadamente, se vio que los ataques en los estudios epidemiológicos aparecía una incidencia de infarto de miocardio muy superior por la mañana con respecto a otras horas del día. Y al estudiar qué es lo que había debajo de todo eso, vieron que existe un ritmo interno de factores procoagulantes y factores anticoagulantes, que lógicamente está desfasado 12 horas. Los factores que favorecen la coagulación pues están mucho más activos durante la mañana. Los factores anticoagulantes durante la noche. De ahí que si queremos tratar, por ejemplo, un riesgo de formación de trombos, podríamos administrar fármacos anticoagulantes por la mañana. Por la mañana, pero muy de mañana, dices. Sí, muy temprano quizás. O una forma de liberación lenta tomada por la noche que vaya liberando por la mañana. Oye, ¿es por eso que la gente se suele morir más de mañana que por la noche? La madrugada es muy mala ahora en los hospitales. Sí. Hay un tiempo, decía Eclesiastés, que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, y coincide la noche, en los dos casos. Bueno, total, que el tema de la aspirina, que habrá mucho oyente que se la estará tomando preventivamente. Porque como anticoagulante. Es un excelente preventivo, pero que lo hagan bien. Vamos a dar un poco dales alguna ayuda, oye. Es decir, bueno, hay que tomar poquita, no hay que tomarse la aspirina de 500 miligramos, que esta es dosis antitérmica. Hay que ir a comprar una dosis menor, la infantil, e incluso la mitad de la infantil. La infantil son 100 miligramos
o incluso con 50 miligramos los estudios encuentran ya una actividad preventiva excelente y hay que tomar una dosis al día y hacerlo por la tarde. Por la tarde, perdón. 9 de la tarde es la hora ideal. Pero por una razón que quizá no encaja exactamente con el tema anticoagulante, es porque produce menos lesiones. El impacto del envejecimiento, del hacerse mayor, sobre el reloj biológico también existe. Y yo estoy seguro que la audiencia habrá notado ya que todos tenemos un aspecto un poquito más pálido que de costumbre, y es porque realmente nos has traído el aparato con el que realizáis las sesiones de luminoterapia, ¿no? Que utilizáis para... ¿Cuándo? Sí, pero la luminoterapia no solamente se restringe a aspectos relacionados con el envejecimiento. Se puede aplicar, y de hecho se aplica, por ejemplo, cuando un atleta quiere sincronizar rápidamente su horario, su reloj biológico, al horario del país de destino. Pongamos un caso en el que tenga que competir dentro de 4 días en Japón. Pues es una forma muy buena de acelerar la velocidad de sincronización o de adaptación de ese reloj biológico. Y una receta muy sencilla. Si queremos adelantar el reloj, si queremos levantarnos cada vez antes, tenemos que tomar luz intensa por la mañana, temprano. Al levantarnos. Sí. Si lo que queremos es prolongar la noche y acostarnos más tarde, tendríamos que tomar la luz intensa por la tarde o por la noche, antes de acostarnos. O sea que ya lo saben. Espero que no sigan el ejemplo los jóvenes que salen demasiado y con demasiado ruido, sobre todo por la noche, ¿no? Además hay que decir que es un tratamiento absolutamente inocuo, sin efectos secundarios, porque a veces me irritará la piel, los ojos. En absoluto está... Bueno, aparte de este sistema lleva filtración de tal manera que no se produce radiación ultravioleta, y están programados de forma que aumentan su intensidad suavemente para no herir rápidamente o bruscamente con una intensidad muy elevada. Aproximadamente esto representa la luz solar, el espectro y la intensidad de la luz solar 40 minutos después de la salida del sol. Sería el equivalente, más o menos. ¿Y esto habéis comprobado realmente que tiene resultados? Y después con psicopatologías, incluso ya fuera del campo de la cronobiología y de la sincronización del reloj, para depresiones, pero no solo estacionales, provocadas por falta de luz ambiental, sino también, pues una depresión mayor también. Estupenda. Con trastornos alimentarios se están consiguiendo últimamente resultados muy positivos, con bulimias, la ansiedad de comer. Pues bueno, con sesiones de estas se baja la ansiedad, uno queda más calmado y tiene menos ataques de... Regulariza, por ejemplo, el ciclo menstrual también de mujeres con ciclo irregular. ¿Y qué me decís ya para terminar, porque hemos agotado todo el tiempo? El tema de la invasión esa de la noche, ¿no? Que nos estamos de la vida moderna en que nos encontramos con aire fresco, aire acondicionado. Yo siempre digo que ha muerto más gente del aire acondicionado que de la malaria. Pero nos lo encontramos en pleno verano, claro, nos encontramos la temperatura calentita en invierno, todo está absolutamente... es terrible. ¿Eso cómo va a acabar? ¿Qué pasa con eso? No sé. Están forzándonos el reloj. Yo creo que es algo parecido a la globalización, pero en el tema de los ciclos de día y de noche. Para un cronobiólogo lo importante y lo interesante es que existan diferencias entre el día y la noche. Cuanto más, mejor. Claro. Entre el invierno y el verano. Por lo tanto, todo lo que sea convertir nuestro entorno en algo plano, puesto que el día ya no es día, vivimos dentro de edificios, y la noche no es noche porque nos iluminamos de noche, eso lo que está haciendo es perjudicar el funcionamiento de todo el sistema circadiano, de todos los ritmos biológicos. No descansamos de noche y no funcionamos suficientemente bien del día. En la tendencia de la sociedad de las 24 horas y de 7 días por semana. Bueno, y yo a nuestra audiencia, ¿qué voy a hacer? O sea... Le tengo que pedir perdón de verdad por violentar su ritmo circadiano, obligándole realmente a ver redes a altas horas de la madrugada, por lo menos la audiencia que lo ve desde España. Con este perdón muy humilde y muy sincero, les digo adiós. Hasta la próxima semana. Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro.
¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años? Thank you.